Buen día, Emma. Mira, te dejo este video con el fin de retroalimentar un poquito el trabajo que estás desarrollando, igual que el resto de tus compañeros y compañeras. Mira, primero te voy a hacer unos comentarios con respecto a la estructura del trabajo que espero que me entreguen para esta actividad. Después algunos comentarios con respecto a la forma y al contenido, que debes plantear para este trabajo, ¿vale? Mira, principalmente la portada, ¿no? Con respecto a la estructura, ¿no? La primera página tiene que ser una portada. Tú ya tienes una portada y me parece muy positivo eso, pero te voy a pedir que utilices la portada que les voy a mandar. Ahorita que estés viendo este video seguramente es porque ya miraste la que les mandé una portada por WhatsApp, entonces hay que usar esa portada, por favor. Vale, entonces, primera página va la portada, pero además, en la portada que les mandé, la idea es que tú, pongas, bueno, todos, ¿no? No nomás tú, pongan un título a su trabajo, ¿no? Es lo único que hay que llenar en la portada junto con el nombre de ustedes. Este, entonces, primero que nada, un título, ¿vale? Y el título tiene que tener tres características fundamentales que también van en la pregunta de investigación y también van en el objetivo, ¿no? Entonces, esas tres características son las siguientes. ¿Qué se va a estudiar? ¿A quién se va a estudiar? ¿Y cómo y dónde se va a estudiar, perdón? Ok, esos tres elementos tienen que estar contemplados en tu título. Recordar que una tesis, al final de cuentas, es una investigación que tú vas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, esos tres elementos tienen que estar presentes desde el mismo título, ¿no? Un ejemplo pudiera ser algo así: alcances y limitaciones de la virtualidad, en estudiantes de secundaria con discapacidad intelectual, ¿no? Podríamos ponerlo así también. En estudiantes con discapacidad, o bueno, en estudiantes de, em, bueno, vamos a dejarlo así. En estudiantes con discapacidad intelectual. Dos puntos, un análisis de la primaria X en San Luis Río Colorado, México, ¿no? Pudiera ser un ejemplo del título. Si se adapta a lo que a ti te interesa, pues pudieras utilizarlo o agregarle, quitarle lo que a ti te interese. Pero si te fijas, este título o el que sea que tú utilices tiene que decir esto, ¿no? ¿Qué se va a estudiar? Los alcances y limitaciones de la virtualidad. ¿A quién se va a estudiar? A estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Dónde se va a estudiar? En X primaria de San Luis Río Colorado, México, ¿vale? Entonces te dejo eso como ejemplo. Igual retómalo si te sirve, si no, pues descártalo, pero trata de que el título que tú utilices tenga estos tres elementos, ¿vale? Entonces, bueno, va la portada. Después de la portada, en la segunda página hay que agregar un índice. Ahorita te voy a decir cómo hacer el índice, porque espero que hagan el índice automático de Word. Después del índice tienen que ir los antecedentes, y este es un ejercicio que ya previamente ya hicieron. Así que lo voy a recortar aquí. No es necesario agregar esto que está aquí. Me imagino que era el título tentativo que tenías cuando me enviaste ese trabajo, pero bueno, ¿no? Entonces, vamos a pensar que estos son tus antecedentes. Después de los antecedentes, tienes que hacer otro apartado que se llama planteamiento del problema. Después del planteamiento va la pregunta y el objetivo general y tres objetivos específicos que les voy a pedir, y luego el apartado de referencias, ¿ok? Entonces, esa es la estructura que espero que tenga todo su documento. Este, Ahora, con respecto a pues ya cuestiones de forma, el documento que ustedes elaboren además pues tiene que estar en tamaño carta, la hoja. Vamos a ver si ya lo tenías así. Ok, sí. Y los márgenes tienen que estar aquí donde dice normal, de 2.5 por 3, ¿vale? Y listo, ¿no? Esos son los márgenes que espero que tenga. Ahora, todo su documento completo tiene que estar con este tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12, color negro, justificado, interlineado de 1.5, con espacio después del párrafo, y cada uno de los títulos de tu trabajo tiene que estar en negritas, ¿vale? Entonces, esto va a ser especialmente útil para el índice, ¿no? Que bueno, lo vamos a elaborar de una vez, ¿no? Para hacer el índice, le tenemos que decir a Word cuáles son los títulos de tu trabajo, ¿no? Cuáles son las secciones que quieres que estén contempladas dentro de ese índice.
y por lo tanto vamos a hacer eso ahorita mismo, ¿no? Entonces seleccionamos esos elementos que van a ser antecedentes, planteamiento del problema, ok, planteamiento del problema, eh, pregunta de investigación. Fíjate que aquí está mal esto, ¿no? Yo te lo puse así porque lo recorté y lo pegué de la última actividad que enviaste. Pregunta de investigación. Luego iría esto para acá. Objetivo, objetivos de investigación. Y listo, ¿no? Entonces, ahora sí, continuamos. Seleccionamos cada uno de los títulos que van a ir contemplados en el índice, ¿no? Entonces son antecedentes, planteamiento, pregunta, objetivos y referencia. Todo esto son tus títulos, Emma, ¿no? Entonces, para esto, para decirle a Word que estos son tus títulos, le tenemos que dar clic aquí, donde dice título 1. Si tu Word está en inglés, debe decir algo así como Headlings 1. No recuerdo bien, pero bueno, es algo similar. Cuando le das clic ahí, se va a modificar un poquito el formato. Si te fijas, aquí se puso azul, cambió el tamaño de la letra. No pasa nada, nada más regresamos el formato que originalmente debe de ir, que es color negro, Time New Roman 12, interlineado de 1.5, espacio después del párrafo, no antes, y los títulos van en negritas, ¿no? Nada más los títulos. Entonces, si te fijas, todo queda exactamente igual, ¿no? Nada más que con la diferencia de que ahora Word ya sabe que estos son títulos de tu documento. Por lo tanto, ya podemos hacer el índice, ¿ok? Para hacer el índice damos clic aquí donde dice referencias, luego aquí en tabla de contenido, ya que se cargue, damos clic aquí en tabla automática 1 y listo. Esto es el índice. Nada más hay que darle formato. Lo seleccionamos todo. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Nota de New Roman 12, color negro, justificado 1.5, espacio después del párrafo, quitamos las negritas y listo. Esto que dice contenido, nada más le ponemos índice. Lo ponemos en negritas, lo mandamos para el centro y listo. Ya tenemos nuestro índice. La ventaja de esto, Emma, es que podemos, por ejemplo, hacer clic aquí en planteamiento y nos manda, ¿no? Hasta la hoja de planteamiento. Ok, entonces ya tenemos la estructura del documento. Esto es lo que tiene que llevar el documento: la portada, el índice, antecedentes, planteamiento, pregunta, objetivos y referencias, ¿ok? Entonces ya podemos empezar a hablar del contenido. El contenido aquí nada más, vamos a ajustar un poquito esto. Recordar que no es necesario hacer doble enter, ¿no? Una vez que escribimos algo, eh, y listo. Ok, entonces, bueno, primero que nada, Emma, las citas y las referencias, te voy a pedir que las escribas así como lo estuvimos platicando en las clases. Es sumamente importante que aprendas a hacer la citación, ¿no? De manera manual, ¿no? De preferencia. Yo recomiendo enormemente no usar la herramienta de Word para hacer esto, porque además Word generalmente te da mal tanto a veces hasta la cita, pero generalmente también la referencia. Entonces, tú no pusiste lista de referencias, pero sí te voy a pedir que no utilices Word, sino que lo hagas manual, pues, ¿no? Así, escríbelo, pues, ¿no? Así, por ejemplo, Navarro, 2011, ¿no? Así. Es una sugerencia. Si tú sigues prefiriendo usar Word, lo puedes hacer, no hay problema, pero la sugerencia es que mejor lo hagas manual, porque si tratas de hacer las referencias con la bibliografía que te da Word, así automático, casi siempre te la da mal. Entonces, bueno, con respecto a lo que tú escribiste aquí, este, mm, entonces, bueno, mira, algunos detalles que te quiero comentar, Emma, sobre todo lo que tienes aquí escrito es, mira, primero que nada, los antecedentes son un apartado que tiene que dejar claro qué es lo que se sabe sobre tu tema. Es decir, la gente que ha estudiado tu tema, ¿qué es lo que ha encontrado? Eso es lo que tienes que reportar en los antecedentes. ¿Qué conocimientos tenemos acerca del tema? Entonces, creo que lo que tú tienes aquí redactado no deja ver eso, ¿no? Es decir, no son investigaciones previas, tal vez esto sí, pero vamos a replantear los antecedentes, ¿no? Sí, sí hay que dejar claro cómo tienen que estar redactados. Y además todo esto igual y no es que no sirva, ¿no? O sea, eh, todo esto puede ir acá en este otro apartado que se llama planteamiento del problema. Ahorita te voy a platicar cómo va este apartado, pero sí es importante que cuides algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo de redacción. Primero, recuerda que no hay que hablar de nosotros, ¿no? El director de Crearte nos dice a quiénes, ¿no? A ti, a mí, a quiénes, ¿no? Entonces,
tú estás escribiendo el documento, no estás haciendo la tesis entre más personas, entonces no hay que hablar de nosotros, este, y hay que citar adecuadamente. Esto de Luis Suero, no, no, no sé ni de dónde está saliendo este documento, dónde lo dijo, en el periódico, en un video de YouTube, en su Facebook, ¿no? Entonces, hay que poner la cita adecuadamente como va. Entonces, bueno. Ahorita, no, regresamos a esto, también hay que cuidar esto, no mencionar al día de hoy, porque imagínate, a lo mejor tu tesis la terminas de aquí a un año y en ese entonces ya no hay pandemia y en ese entonces ya esto no es cierto, ¿no? De que al día de hoy todos los ciudadanos estén en modalidad en línea. No, de aquí a que termine la tesis, quién sabe si esto todavía sigue siendo vigente. Entonces, lo recomendable es no redactar así, pues, ¿no? Como decir al día de hoy. eh, y nada más, ¿no? Está muy bien que retomes el asunto de la pandemia. Si te interesa verlo, lo de la pandemia, es importante que eso lo menciones desde el título, que esté contemplado en la pregunta y también que esté contemplado en los objetivos, porque lo de la pandemia tiene ciertas particularidades, pues, ¿no? Si lo que te interesa es ver cómo fue la educación para las personas con discapacidad intelectual, eh, durante la modalidad implementada en la plataforma, en la pandemia, pues sí es necesario que menciones eso, porque es muy diferente la modalidad virtual durante la pandemia que cuando no hay pandemia, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo ahorita nosotros aquí en la universidad no es necesariamente una modalidad virtual, ¿no? Así en el estricto sentido de lo que implica una modalidad virtual, es más bien una modalidad emergente con modelos educativos, cursos que han sido pensados para una modalidad presencial y que los profes estamos tratando de adaptar para una cuestión híbrida, ¿no? Entonces, sí hay que tratar eso con mucha propiedad, pues, ¿no? Si te refieres a la pandemia, entonces trata de mencionar eso en tu título, ¿no? La educación, alcances y limitaciones de la educación virtual en tiempos de pandemia, para estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, menciona lo de la pandemia, ¿no? Eh, si no, si no es que te interese ver solo la pandemia, sino de ver cómo es que, cuáles son los obstáculos y limitaciones que tienen los estudiantes en las modalidades en línea, pues entonces no es necesario pensar en lo de la pandemia y estos datos serían innecesarios. Entonces, sí te sugiero replantear un poquito esto, ¿no? En función de lo que tengas pensado analizar y si sí te interesa lo de la pandemia, pues ponlo en el título y ya no pasa nada, ¿no? Entonces, aquí hay que cuidar lo que queremos decir, ¿no? Que se entienda a qué nos referimos. Al hablar de educación virtual, los autores y docentes en la actualidad son los favorecidos en cuanto a la información recopilada debido a la pandemia de este año 2021. Entonces, esto hay que replantearlo muy bien. Podemos a lo mejor mencionar que se, ¿cómo se dice? Que se aumentó la producción de literatura y de investigaciones con respecto a información sobre educación virtual gracias a la pandemia, y eso, ¿no? O sea, creo que eso es a lo que te referías, hay que mencionarlo así, porque ya decir que los docentes y los autores son favorecidos, hay autores que no escriben nada de educación virtual. Entonces, ¿en qué les favoreció que se escriba mucho? Pues en nada, ¿no? Hay profes que ni siquiera se dedican a leer artículos, que ni siquiera escriben artículos, que ni siquiera hacen investigación y que es más, ni siquiera les interesa leer un libro, ¿no? Ellos no se han favorecido tampoco. Entonces, es muy impreciso afirmar esto. Mejor, pues, si lo que quieres decir es que aumentó la producción de información sobre educación virtual debido a las condiciones de la pandemia, pues eso di, ¿no? Ya si los docentes y autores fueron favorecidos, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, esto está bien, eh, sobre todo si tu tema tiene que ver con la pandemia y va en el planteamiento del problema, ¿no? Es platicar cuál fue la modalidad que se implementó y por qué, ¿no? Este, esto de al día de hoy no es necesario, pero como te digo, ¿no? Aquí hay que cuidar este asunto, ¿no? Recordar también, ningún párrafo tiene que tener menos de 4 renglones, tienen que tener de 4 renglones a 10 renglones, ¿vale? Entonces, bueno, checa esto, este tema. Te voy a decir ahorita qué tiene que ir en el planteamiento, pero sí me gustaría iniciar con los antecedentes. Para los antecedentes, hay que iniciar con una especie de introducción, algo así, por ejemplo.
para comenzar a indagar sobre la temática propuesta en este trabajo, ha resultado pertinente reconocer que existe información previa que permite una orientación acerca de cómo y para qué analizar a la educación virtual en individuos con discapacidad intelectual, ¿no? Si te fijas, esto es una introducción. Estoy diciendo pues nada más que hay información mucha sobre el tema y que es importante tomarla en cuenta. Y entonces empezamos a platicar, ¿no? En ese sentido y empezamos a redactar nuestros antecedentes. Para esto, aquí está la página redalic.org que yo les he propuesto que revisen y trata de buscar artículos. Pues no, aquí tenemos 1035 artículos que mencionan la palabra discapacidad intelectual, pero no necesariamente la relacionan con la virtualidad. Entonces, checa qué te sirve de aquí. Si no encuentras muchas cosas relacionadas con la virtualidad, otra alternativa es que te vayas a Google y que busques algo así. Discapacidad intelectual y educación virtual, Redalic o en vez de Redalic podemos poner file type PDF, y van a salirnos un montón de cosas, ¿no? En este asunto yo puse Redalic y me salieron puros artículos de Redalic que relacionan las dos cosas, ¿no? Entonces encontré este artículo que es sumamente interesante, este, tiene este nombre, te lo digo para que lo revises, ¿no? Se llama La autodeterminación en adolescentes con discapacidad intelectual. Es un estudio en el cual revisaron cómo aprenden las personas, pero llevaron a cabo implementaron una, una simulación virtual, pues, ¿no? Igual ahí lo checas el artículo, puedes revisar los resultados y pues es un artículo relacionado con tu tema. Pero también encontré otro y lo encontré en Cielo, que a lo mejor te parece, pues es importante, pues, ¿no? Este se llama Diagnóstico y Clasificación en Discapacidad Intelectual. ¿En qué momento asumimos que alguien tiene discapacidad intelectual? ¿Es peyorativo decirle a alguien que tiene discapacidad intelectual o no? Todos esos elementos este autor los aborda. Puedes retomarlo y si quieres en alguna parte de tu documento lo aclaras, pues, ¿no? Hasta en la misma introducción que más adelante les voy a pedir. Eh, entonces, bueno, te lo dejo también. Aquí está el título. Pero bueno, vamos a trabajar con ¿no? Si quisiéramos retomar este artículo, hay que recordar que en Redalic todos los artículos inician con este tipo de tarjeta de presentación. Esto nos va a servir para citar y para referenciar, ¿vale? Entonces, bueno, la forma de citarlo es retomando los apellidos, el primer apellido de cada uno de los autores que escribieron el documento y el año en el que fue publicado el documento. En este caso vamos a continuar, ¿no? En este sentido, Arroyave, y Freile, que son las autoras, abrimos paréntesis y ponemos el año de publicación, que el año de publicación es 2009, y empezamos a platicar que es solamente un antecedente de muchos más que tienes que identificar, ¿no? En ese sentido, Arroyave y Freile llevaron a cabo un estudio orientado a analizar la incidencia de un ambiente de aprendizaje apoyado en la simulación sobre la autodeterminación de un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual. Punto, ¿no? Vamos a ver. Ok. La metodología se llevó, bueno, el estudio, vamos a continuar redactándolo, se realizó a través de un ejercicio de, bueno, a través de la implementación de un ambiente de aprendizaje apoyado en la virtualidad, y se observó, ok, así lo vamos a poner. Ahí está. Los resultados dejan ver que, vamos a ver qué dicen. Ok, los resultados dejan ver que existe una necesidad
este, de, bueno, los resultados dejan ver que resulta imprescindible llevar a cabo actividades de apoyo para el desarrollo de habilidades de autonomía, particularmente al hablar de estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? Si te fijas, estoy platicando qué es lo que se encontró, pero con mis propias palabras. Una vez que hago esto, hago una especie de cierre, pues, ¿no? De tal forma se puede inferir que para el análisis de la educación virtual en las personas con la condición anteriormente mencionada, resulta fundamental tomar en cuenta las habilidades previas y por desarrollar con respecto a la autodeterminación. Punto. Y particularmente esto no es solo en las personas con discapacidad intelectual, ¿no? El asunto de la determinación, autodeterminación es en todos, siempre es algo que brinca pues al hablar de educación virtual. Pero bueno, entonces, bueno, lo que quiero que mires, Emma, es que para hacer este antecedente estoy haciendo tres cosas. Primero, decir qué fue lo que se encontró, perdón, qué fue lo que se estudió, ¿no? Es un estudio que se orientó a analizar la incidencia de un ambiente de aprendizaje sobre la autodeterminación de un grupo de personas con discapacidad intelectual. Igual voy a cortar esto para cortar un poquito está muy largo este párrafo. Mm, ok. Ya está. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 10, ¿no? Estamos en el tope. Entonces, bueno, primero decimos qué fue lo que se estudió, luego qué fue lo que se encontró, cuáles fueron los resultados y de qué nos sirve esto para el análisis que estamos planteando. Una vez que hacemos eso, pues ya podemos hablar de otro antecedente, ¿no? López en 2022 se señala que y continuamos. Entonces, este es solamente un antecedente, Emma, ¿no? La idea es que tú busques por lo menos dos antecedentes de otro país y dos antecedentes de México, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y que llenes una cuartilla, con los antecedentes. Entonces, ve citándolos así como aparecen aquí. Cada autor que cites lo redactas luego y luego acá en el apartado de referencias, ¿vale? Entonces, trata de elaborar los antecedentes. El planteamiento del problema ya tienes un inicio, vas bien. Trata de cuidar los aspectos que te mencionaba ahorita, pero particularmente en el planteamiento del problema, Emma, tienes que mencionar datos, ¿no? O sea, datos que dejen ver cómo es la situación eh, con respecto a eso que estás mencionando. Puedes retomar lo de la pandemia si eso es lo que te interesa, pero también puedes hablar acerca de la educación virtual. ¿Cuánto se invierte en educación virtual en las universidades? ¿Cuántas escuelas realmente capacitan a sus profes para llevar a cabo cursos de capacitación, para llevar a cabo modalidades de educación virtual? Este, Puedes revisar igual este documento, cómo es la educación para personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. O sea, algo muy importante que estaría bien que checaras es cuántas personas con discapacidad intelectual tuvieron que llevar cursos de educación virtual, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí a ver si vienen algunos datos que nos puedan servir, pero me parece que no. este, Trata de buscar entonces tus propios datos. Es muy importante que retomes datos, pues, ¿no? Que platiques, qué tan común es ese asunto, pues aquí hay algunos, ¿no? Pero este ya es el análisis, ¿no? Eh, pero bueno, el planteamiento del problema platica eso. ¿Qué es lo que se ha hecho en México con respecto a la educación virtual dentro de la pandemia y fuera de la pandemia? Pon datos, números, cuántas personas estudian bajo estos esquemas, si hay estimados de cuántas personas existen con discapacidad intelectual, qué necesidades de aprendizaje especial
tienen estas personas con esta condición, etcétera, etcétera, ¿vale? Trata de redactar eso. El planteamiento del problema eso va datos que evidencian que algo no está funcionando bien, pero que además nos dejan conocer el contexto, ¿no? Que tú estás analizando. Ok, una vez que hagas eso, trata de que de ahí se derive tu pregunta de investigación. Recordar que esto tiene que tener una relación enorme con el problema que tú te estás planteando. ¿Cuál es el problema al que va a contribuir tu trabajo, ¿no? Este, entonces, bueno, si aquí sí te interesa lo de la pandemia por la pregunta, estoy viendo que sí. Una forma de plantearlo sería, sería relacionándola mucho con el objetivo, con el título que tienes. Si este fuera tu título, y ahorita le vamos a agregar lo de la pandemia, pudiera ser algo más o menos así, pues, ¿no? Este, ¿Cuáles son los obstáculos? Este, mm, bueno, vamos a poner mejor así. Características de la educación virtual que obstaculizaron y favorecieron el aprendizaje. El aprendizaje de estudiantes con discapacidad intelectual en durante la modalidad, bueno, durante la pandemia, no sé, no. Igual ahí habría que matizar un poquito eso, pero lo vamos a poner así. Durante la pandemia en la primaria X de San Luis, Río Colorado, México. Ahí está. Esa pudiera ser una pregunta de investigación. Aquí estamos metiendo ya también lo de la pandemia. Y tendría que ver con este título, ¿no? Este, un análisis de la primaria X en San Luis, Río Colorado. Bueno, durante la pandemia. Ahí está. Igual esto, como te digo, esto hay que matizarlo para que se vea un poquito mejor redactado, pero bueno, ahí está incorporado eso. El objetivo tiene que tener mucha similitud con la pregunta, de tal forma que si esta es tu pregunta, el objetivo pudiera ser algo así, ¿no? Describir las características, etcétera, etcétera, ¿no? De la educación virtual que obstaculizan, etcétera, etcétera, ¿no? Y listo. Los objetivos específicos, Emma, te voy a pedir que hagas 3. Pueden ir así en función de responder esto que está aquí, ¿no? Identificar, los obstáculos y luego otro que sea identificar los elementos que favorecen el aprendizaje, otro identificar las estrategias implementadas por los docentes, no sé, ¿no? O sea, trata de que sean cosas más pequeñitas que te permitan en general lograr esto que está aquí. Este es el objetivo general. ¿Sale? Entonces te dejo igual si te sirven esos objetivos, utilízalos, si no, pues tú modifícalos. Igual mientras lo estés elaborando, siéntete con la confianza de preguntarme, pues, ¿no? Lo que necesites. Para apoyarte y vamos a hacer la referencia nada más para terminar con este ejemplo, ¿no? Recuerda que la cita nunca lleva las iniciales de los autores, no, nomás va el puro primer apellido de cada uno de los autores, ¿no? Arroyave y Freile, ¿no? Que son los autores que revisamos en este documento, ¿no? Para hacer la cita siempre lo mejor es fijarnos en esta tarjetita de presentación que está aquí a la derecha y vienen todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los autores. De hecho, ajá, son dos autores. Aquí están. Si te fijas, no puse la inicial del nombre, nomás puse el puro apellido, pero en la referencia, mira, aquí pusiste la referencia, no las había visto. Bueno, te digo, pero en la referencia sí hay que poner sí hay que poner las iniciales, ¿no? En este caso sería Arroyave, M de Margarita. A ver aquí qué pasó. Mm, Déjame ver. Ok. Entonces sería Arroyave, M y em, Freile, M de Mónica. Toda la información que estoy escribiendo lo estoy sacando de todo esto, ¿no? El año de publicación, que es 2009. Ok, una disculpa, aquí se me movió un poquito esto. Año de publicación, que es 2009. Punto, el nombre del documento que se llama la autodeterminación en adolescentes con
discapacidad intelectual, punto, ponemos cursivas, innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. El nombre de la revista siempre va en cursiva, ¿vale? El volumen también, en este caso es 19. Ya de ahí quitamos las cursivas, abrimos paréntesis y ponemos, bueno, normalmente aquí va el número de publicación, en este caso no está el número, así que lo dejaremos así. Pondremos una coma aquí y ya sin cursivas ponemos las páginas en las que aparece el artículo, ¿no? Que en este caso es de la 53 a la 64. Y lo siguiente es poner la dirección web donde el artículo se encuentra. Esta es la referencia de la cita que hicimos ahí arriba. Lo único que faltaría sería hacer esto. Movemos estas flechitas hasta el número 1 y la flechita de arriba la regresamos aquí donde cambia de color. Esto se llama sangría francesa y así tienen que ir todas tus referencias. ¿Vale? Entonces, bueno, te dejo hasta aquí el video, Emma. Cualquier duda que tengas, déjamela saber. Igual vas bien, ¿no? Y tienes un tema muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, éxito a seguir avanzando. Saludos.